Mi pregunta es, ¿dónde están los hombres de Dios? Me parece que todos han llegado a ser administradores, hombres muy ocupados, pero no hombres que simplemente se quedan allí en silencio ante el trono de Dios. Hermanos, este libro tiene todas las respuestas, pero nosotros tenemos que trabajar. Es como una mina, pero hay que clavar. Algunos de los hombres que yo conozco, que admiro, que he estudiado, sí pasan 4 horas cada día en la palabra, y 3, y 2. Es necesario. Si eres pastor, tienes que volver a tu trabajo, tu tarea principal. Estar en la presencia de Dios. Pero estoy demasiado ocupado para hacer tu tarea más importante. Ahora, vamos a Jeremías un ratito, 17. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Un lugar que es como un desierto espiritual. ¿Una vez has dicho de España que es casi como un desierto espiritual? Entonces, ¿cómo vamos a arreglar el problema? Por medio de dejar de confiar en nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, y aferrarnos a la palabra de Dios. Y dice, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y todos ustedes recuerdan Salmos capítulo 1, ¿no? Dice básicamente lo mismo. El hombre que medita en la palabra de Dios, de día y de noche. Ahora, otra cosa, tenemos que redescubrir, el segundo punto, tenemos que redescubrir el estudio y el ministerio de la palabra. Vamos un ratito a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir a las mesas es importante, es un ministerio muy importante. El Señor dice que si nosotros no damos alimento a los pobres cristianos, ni somos cristianos. Pero escuchen lo que la palabra de Dios está diciendo. Los apóstoles sabían que su ministerio principal era la palabra de Dios.
Dios, ¿cuántas veces ha dicho que su pueblo se destruye por falta de conocimiento? Y tiene que recibir conocimiento del púlpito, sí, pero también por medio del ejemplo del pastor. Cuando ven a un pastor dedicado a la palabra de Dios, ellos también se motivan a dedicarse a la palabra. Y también dice en versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es imposible tener un ministerio de la palabra de Dios sin un ministerio de oración. Los hombres que admiro, Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra, también era un hombre de oración. Tozer, el profeta de los Estados Unidos, un hombre de oración. Calvino, un hombre de oración. Lutero, un hombre de oración. Los puritanos, David Brainerd, hombres de oración. Hermanos, es nuestra tarea principal vivir en la palabra de Dios y orar una vida saturada en la palabra de Dios, una vida saturada en la oración.